Cordial saludo, mi nombre es Iván Esteban Moreno Espinosa y junto a mis compañeros Julián Oliveros y Johan Cuejar vamos a hacer una breve exposición sobre la empresa seleccionada para nuestro trabajo de registro de procesos productivos. La Facenda fue nuestra empresa seleccionada, es una empresa agroindustrial que se dedica a la comercialización de carnes frescas, bien sea de res, de cerdo, también en embutidos como chorizos, salchichón, salchichas. Nuestro producto seleccionado fue el chorizo cóctel Facenda. Entonces aquí tengo una caracterización del chorizo de la producción. Entonces, todo inicia desde los proveedores, los que nos dan la materia prima, como carne de cerdo y especies. Luego vienen las entradas, que es la materia prima que ya entra a la empresa, que es carne de cerdo, condimentos, etcétera. Luego viene el proceso de producción, que inicia desde la realización de materias primas, almacenamiento, molienda, mezclado, embutido, cocción, enfriamiento, empaque, almacenamiento final y por último distribución. Y nuestro producto final es el chorizo cóctel Facenda, empacado y listo para comercializar. Y te lo comercializamos a nuestros clientes, supermercados, tiendas propias, distribuidoras, consumidores finales, etcétera. El diagrama de procesos inicia desde la recepción de materia prima, que es la carne de cerdo, tocino, especias y tripa. Luego esta pasa por la medición de temperatura. Aquí viene la temperatura de la materia prima. Si no está en óptimas condiciones, se devuelve. Si esta cumple con los estándares de la empresa, sigue con el proceso. Sigue el depósito y limpieza de selección macro, que separan la carne de la grasa. Luego sigue la molienda de carne y de grasa. Y por último, el mezclado de condimentos. Luego viene el embutido a vacío, que embuten la tripa artificial, luego al torsionado. En el torsionado verifican si el peso y la medida son conformes. Si no son conformes, se hace un reajuste a la maquinaria y se empieza un reproceso desde el mezclado e incorporación de aditivos. Si sí cumple con los estándares y que seguimos en el proceso, que sigue el tratamiento térmico, se hacen el secado al horno y por último el enfriamiento rápido de choque térmico, que es colocarlo en agua fría. Después pasamos al empaque al vacío de la termofadora y luego lo enviamos a un detector de metales para verificar si está libre de contaminación. Si se encuentra algún tipo de contaminación, pues se hace el rechazo del lote porque puede ser nocivo para la salud. Entonces la empresa tiene una estricta regla sobre eso. Se debe parar la producción y revisar el lote. Si está libre de contaminantes, sigue a la etiquetada que le colocan fecha de vencimiento, lote, logo, tabla nutricional. Y luego se almacena en una cava con una temperatura adecuada para mantener la frescura del producto. Y por último se distribuye también en cadena el frío porque tiene que estar fresco el producto. También tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo inicia desde el área de recepción y de calidad. Aquí verifican la materia prima, le hacen el control de temperatura. Le hacen el control de temperatura, si cumple con los requisitos, pues seguimos con el proceso, si no, se rechaza. Si cumple con los requisitos, pasamos al área de producción, donde lo envían al molino de carne, luego al mezclado de especias y por último al embutido del vacío. Después de este proceso, pasamos al área de embutido y cocción. Aquí es donde hacen el torsionado del cóctel. Si cumple con la medida del peso adecuado, seguimos con el proceso. Si no, vuelve y se reajusta y volvemos al área de producción para volver a hacer el preproceso. Con la medida seguimos con el secado y precocido, luego el enfriamiento rápido y por último el empaque y despacho. El empaque detector de metales. Si está libre de metales, seguimos con el equipo, seguimos con el procedimiento. Si no, pues se rechaza por contaminación. Se etiqueta el lote y luego se almacena en la cava y se distribuye. Tenemos un caso ficticio donde un lote de producción del chorizo premium cóctel tiene medidas irregulares. Entonces se hizo el diagrama de espina de pescado para verificar dónde fue el problema. Lo hicimos de acuerdo a las 6 M's: método, material, maquinaria, medición, mano de obra y medio ambiente. En el método nos dice que tiene el adecuado procedimiento para el flujo continuo de la línea, pero hay una ausencia en el protocolo de acción rápida manual ante desajuste del eslabonador, que es nuestro torsionador. Dice que el material es óptimo, también dice que cuenta con la temperatura correcta y la frescura ideal. Pero en maquinaria hay una desincronización eléctrica. Esto sucede porque en método no hay un protocolo para evitar este fallo. Entonces, ahí es donde está nuestro problema. También nos dice que tenemos adecuados equipos, pero nos faltan buenos protocolos. En medición tiene la correcta calibración, también pues hay frecuentes instalaciones y evaluación visual de la línea, los supervisores están pendientes. También tenemos otro problema en la mano de obra, que tenemos suficiente cantidad de empleados en el turno, pero no cuentan con la capacitación específica en esta área y en la manipulación de esta máquina, lo que nos da pues el resultado de falla en este caso. Muchísimas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johan Cujar, como mencionaba el compañero. Vamos a continuar con esta maravillosa presentación. A continuación vamos a explicar lo que es el diagrama de recorrido. Aquí tenemos un plano del proceso que hemos escogido, que es de la empresa Facenda, del producto Facenda, chorizo cóctel. Entonces tenemos que aquí que este es el ingreso de la carne cruda. Aquí pasa a un proceso de desposte, que es la separación del residuo cárnico. Aquí pasa lo que es recepción y selección. Aquí es donde inicia el proceso de transformación del chorizo cóctel. Aquí llega a la preparación del material, que es cuando el operario recibe el material que va a utilizar para cargar la máquina, y entonces él se dirige a la máquina y aquí es donde inicia el cargue del material hacia la máquina. Una vez el operario cumpla con esa actividad, la máquina automáticamente empieza a transformar el producto. Ahí ya el operario no hace nada, simplemente es observación, hacer el seguimiento de la máquina. Una vez la máquina cumpla su tiempo de transformación del producto, llega aquí y se hace su debido descargue del material. Ya cuando el material ya esté listo, entonces ya es el, el despacho como tal del producto, ya que llega transformado, empaquetado, listo para su despacho y transporte.
Con base en la información anterior del diagrama de recorrido, tenemos este formato que nos permite identificar si el operario o la máquina tienen tiempos muertos o sobrecarga laboral. Entonces, con base a esta tabla que tenemos acá, podemos decir que el operario empieza con preparación de materiales, que este tiempo equivale a 48 minutos. Entonces, decimos que él empieza a cargar los materiales, empieza a cargar la máquina y por ende la máquina también empieza a correr tiempo. Una vez tenga ya lista la máquina con los materiales, esta empieza a transformar materiales automáticamente. Esta se demora 4 tiempos y el descargue se demora 1 tiempo. Mientras que el operario ya tenga lista la máquina número 2, la máquina número 1 transformando materiales, él aprovecha para empezar a preparar los materiales de la máquina número 2. Entonces nos dice que son 2 tiempos y en la carga de la máquina son 3 tiempos. Una vez tenga lista la carga de la máquina, ya empieza a transformar materiales. Por ende, el operario ya quedaría libre. Y entonces, como la máquina ya terminó, tiene un tiempo muerto acá y descarga la máquina número 1. Apenas la máquina número 2 termine su ciclo de transformación de materiales, esta ya llega al momento de descargarla, que esta se demora 2 tiempos. Con base a esa información, nos dice que el operario tiene una utilidad de 100% y la máquina número 2 también. Y la máquina número 1 tiene una utilización del 60%. Eso quiere decir que tiene un 40% de inactividad. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Llegamos a la conclusión de que podemos contratar a otro personal. ¿Para qué? Para que éste le ayude con los cargues y descargues de las máquinas, para reducirle tiempo a esta, bajarle la carga laboral al operario y aprovechar los tiempos. Podríamos ajustar y aprovechar los tiempos de la máquina número 1, ya que esta se demora menos tiempo y podemos agilizar con los cargues y descargues con los 2 operarios. Podríamos tener, esta máquina la podríamos bajar los tiempos de preparación, cargar máquina y descarga para utilizarla 2 veces en el turno de los operarios. Y la máquina número 2 podríamos bajarle tiempo, esta sí no la podríamos colocar a trabajar 2 turnos, pero sí le podríamos bajar la carga laboral para que esta no se sature tan rápido. Con eso podríamos nivelar los 2 operarios para que ellos tengan una carga equilibrada y no tengamos sobrecargas de la máquina número 2 y tampoco del operario que estaba trabajando solo. Por último, tenemos este diagrama de Gantt que nos permitió llevar un conteo de tiempo de cuánto nos demoramos realizando esta actividad. Tenemos que la selección de la empresa nos tomó 3 días, en la investigación junto con el tercer día nos demoramos 4 días, en el cuarto día también se inició la caracterización junto con la mapa de procesos, que también nos tomó 4 días. Del cuarto día empezamos con el diagrama de flujo. Después del diagrama de flujo empezamos el tercer día con el DAP. Iniciamos con el plano y la ejecución del recorrido, el diagrama de recorrido. Junto al tercer día con el diagrama de hombre-máquina empezamos con los análisis y fallas, variables y críticas, Inicagua, diagrama de Parateto, Gantt, que fue el que empezamos, que se realizó de últimas y con base a todo eso y lo que estamos presentando. Y por último tenemos lo que es la revisión y la entrega, que es así lo hacemos junto con el profesor y su calificación. Eso será todo por hoy, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro próximo video.